Veamos ahora esa promesa y sus consecuencias. Este Señor, el Señor de la promesa, tiene todo en su agenda. Es Señor del tiempo, es dueño y hacedor y consumador de sus propias promesas, pero además es paciente en un tiempo de misericordia con el fin de que sus escogidos, quienes aún no escuchan su santo evangelio, sean salvados por el poder de Dios. Y también para los que ya han sido salvados, se preparen en santidad. Sin ignorar esto, debemos también saber cómo será la promesa y sus consecuencias. Miren lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en algún momento. Ningún ladrón anuncia, yo voy a ir esta noche, entre la 1 y las 2, voy a entrar por la ventana. Él no lo anuncia. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, va a haber un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo será ese día? ¿Cuáles serán las consecuencias de todo esto? Para responder esta pregunta, tenemos que utilizar de pronto, o apoyémonos en esa división que el mismo Pedro nos planteó en estos versículos, inclusive antes de los que nosotros. Pedro presentó como, digamos que, tres mundos, tres estadios, tres momentos. Hay un primer momento que es ese mundo previo al diluvio, que está en el verso 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y verso 6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. El mundo de hoy, o sea, el mundo antes del diluvio, luego el mundo de hoy, que está en ese verso, inclusive en el mismo verso 6 y el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el mundo nuevo, el mundo previo al diluvio, fue usado como ejemplo citando a Génesis, el relato de la creación, y hay un juicio sobre la humanidad. Dice: raeré al hombre de la tierra. Dios le dio salvación, pero que con agua condenó a los rebeldes. Ese día que Dios cerró las puertas del arca y se anegó toda la tierra, se inundó, murieron hombres, mujeres, niños, ancianos. Había bebés que habían nacido ese mismo día, había bebés que habían nacido el día anterior. Todos murieron, todos murieron. Los juicios de Dios son implacables. El mundo de hoy es lo que quedó después del diluvio universal. Está reservado para juicio, es parte de los últimos días. En este momento hay paciencia de parte de Dios, hay predicación del Evangelio, no hay excusa. Se acabará este mundo de hoy con la segunda venida de Cristo, la promesa de su advenimiento a juzgar a los rebeldes y a salvar a su pueblo, y luego el fuego fundirá todas las cosas. Estos dos mundos, el previo al diluvio y el mundo de hoy, como los separó Pedro, están dentro de un primer estado temporal y se le conoce como este siglo. Adivinen quién separó las cosas así: Jesucristo. Bueno, el ser humano es increíblemente fantasioso. Inclusive crearon una cantidad de dispensaciones. Nuestro amado hermano MacArthur cree en esas dispensaciones, cree en los 1000 años, cree en una cantidad de cosas, la cual en la Sagrada Escritura es muy forzado encontrarlas. Un señor, John Nelson Darby, después la Biblia de Scofield, se apoyó en lo que decía John Nelson Darby, y el mundo creyente pensó que durante 1500, 1600 años nadie había visto eso. Pero Jesucristo dividió todo en dos partes: este siglo y el siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero. El mundo nuevo es descrito como los cielos y la tierra nueva, lo que viene. En ellos mora la justicia. Aquí ya no hay condenación, sino que es el día de la eternidad, como dice el versículo 18. Miren cómo dice:
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es el estado, el siglo venidero. Hay un siglo, hay un tiempo antes del diluvio, un tiempo después del diluvio. Esos dos tiempos son este siglo, y luego viene el siglo venidero. Este siglo, ¿dónde estamos ahora? Abarca la creación, la caída, el pecado, la promesa preciosa de un Salvador, las civilizaciones, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la vida del pueblo de Dios, la predicación del Evangelio. En Él hemos visto grandes avances tecnológicos. Es impresionante. A partir de 1700 para acá, después de la revolución industrial, se empezaron a dar pasos gigantescos. Hemos presenciado grandes cambios culturales. Hemos presenciado guerras en todas partes. Una primera guerra mundial del 14 al 18, una segunda guerra mundial del 39 al 45, luego la posguerra. Ha habido grandes cambios sociales, grandes cambios políticos, y en algún momento todo terminará. Miren que esta pandemia nos cogió de un día para otro. Estábamos en enero tranquilos, en febrero tranquilos, a mediados de marzo, ya estábamos todos metidos en una pandemia mundial, universal. Nos tuvimos que encerrar en nuestras casas. El Señor vendrá de la misma manera. Hoy estaremos tranquilos, trabajando, haciendo cualquier cosa, y al otro día estaremos en un juicio precioso delante del Señor. Todo terminará para dar paso al nuevo estado de las cosas, a ese siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero, donde está lo eterno. Los hijos de Dios vivirán siempre con Cristo, quien morará con los suyos, sin dolores, sin lágrimas, sin pecados. Entre estos dos siglos, este siglo y el siglo venidero, entre estos dos estados, se manifestará el día del Señor. Ahí está ubicado el día del Señor. Será un evento único. Cristo atravesará el tiempo y el espacio como Rey y Juez, y se presentará en los cielos. Será un día de juicio, el fin de todas las cosas. ¿Cómo será eso? No, nos toca vivirlo para poderlo describir. Debe ser algo completamente extraordinario, el regreso del Señor. Todo ojo lo verá, toda rodilla se arrodillará delante de Él, los malos, los buenos, todos. Y dice que el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Miren esta descripción de Apocalipsis capítulo 20, donde dice el juicio ante el trono blanco. Miren cómo dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo se escribió el libro de la vida? Desde antes de la fundación del universo. ¡Wow! Desde antes de la fundación del universo. Qué cosa tan extraordinaria tener un Dios así de poderoso. Y no es que Dios vaya al futuro y se fije a ver si Luis lo va a aceptar para apuntarme en el libro de la vida. No, por Dios, no es así. Mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, pero no porque yo lo iba a aceptar. Yo jamás hubiera aceptado a Cristo. Si Él no cambia mi corazón primero, si Él no cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, yo no hubiera aceptado a Cristo. Yo no hubiera aceptado que era un pecador. Yo no hubiera aceptado que necesitaba un Salvador. Los impíos, burladores, sensuales, mentirosos, falsos maestros, creyentes nominales, ojo con esos, incrédulos, rebeldes e injustos hombres, quienes están hoy
disfrutando de sus banalidades, disfrutando de sus pecados. Y cuántos más aquellos que dicen ser cristianos, pero que viven deshonrando a Dios con un evangelio falso y preocupados por lo terrenal sin considerar lo celestial, serán sorprendidos como el ladrón en la noche, quien no deja mensaje. Para ellos será el lloro y el crujir de dientes. Quienes hoy se alegran, mañana llorarán. Estamos en un momento, tú puedes reflexionar. Ve a Cristo, por favor. Ve a Cristo. El juicio es total. ¿Se recuerdan cómo inicia Génesis? Dice, en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Eso habla de toda la creación, cielos y tierra. Y aquí Pedro está diciendo que el juicio en fuego será tan terrible que todo lo creado pasará por fuego. Serán deshechos los elementos, los planetas, las galaxias, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, las grandezas del hombre. Todo será fundido en un intenso calor. Esto no es solo en un lugar, aquí en la tierra o en un planeta, es todo lo creado. Miren, como dice el pastor Miguel Núñez, así como Dios creó de la nada todas las cosas a través del fuego las hará como la nada. Pero será un día de renovación, es un día de renovación, no de total aniquilación. Si bien todo está reservado para el fuego, para dejar todo destruido, debemos entender que no es que Dios hará desaparecer la tierra y toda la creación, no. Dice un autor que es un autor de un libro muy interesante acerca de los tiempos finales. Si ven algún escrito de esta persona, Anthony Hoekema, es muy interesante, se escribe Hoekema, Hoekema. Es un escritor muy interesante y ha escrito libros sobre los tiempos finales, muy interesante. Dice así: en su actividad redentora, Dios no destruye las obras de sus manos, sino que las limpia de pecado y las perfecciona para que finalmente puedan alcanzar la meta para las cuales Él las creó. Aplicado el problema que tenemos ahora, este principio significa que la nueva tierra que esperamos no va a ser completamente diferente a la presente, sino que habrá una renovación y glorificación de la tierra en que vivimos. Qué lindo escrito. Veamos cómo dice Isaías 65:17. Vamos ahí, por favor. Isaías 65:17 en adelante. Dice así Isaías 65. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz de clamor. Por terrible que nos parezca este momento, recordemos que no se ha escapado de las manos de Dios. Es Él quien estará orquestando absolutamente todo, desde esta pandemia, desde esta reclusión que tenemos en este momento, hasta el día del regreso del Señor. No sé si es en 5 años, si es en 2 semanas, si es en 25 años, no lo sé, no lo sabemos. A mí no me interesa. No me interesa meterme ahí, no me interesa interpretar esos tiempos, hacer sumas y restas, que la semana 70, que no sé qué es lo que dijo en él. No me interesa, no me interesa. Lo único que me interesa es que Él viene, que hay un juicio, que Él es justo, que hay un cielo y que hay un lago de fuego y de azufre, y que viviremos eternamente con Él. Imagínense ese sonido de estruendo, como cuando suenan las brasas, pero a nivel cielo, a nivel macro, la grandeza del universo derritiéndose, como cuando uno ve derretirse un queso, todo ardiendo de una manera terrible. Aún en medio de todo ese momento, su pueblo será guardado y reunido para estar siempre con Él. Recuerden a ese horno
que Dios metió a estas tres personas, Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor lo metió, ni siquiera salieron oliendo a humo. Así será, así seremos guardados. Todo se encenderá, todo pasará por el fuego, pero aquel, su pueblo, no será pasado por ahí, será guardado y reunido para siempre con él. Ahora, ya sabemos las promesas. Ahora, ¿cómo debemos andar según las promesas? Debemos tener un actuar acorde a esas promesas de Dios. Miren cómo inicia el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Vamos al versículo 11, miren cómo dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, miren, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y eso es una exclamación, pero parece una pregunta. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, miren cómo andar, verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es una gran esperanza, esa es una gran promesa, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad. Mire que se nos dice, andemos en santa y piadosa manera de vivir, y el verso 14 dice, procurad con diligencia. O sea, solamente pensemos en eso, estar atentos a eso, en ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¡Wow! En paz. Hemos visto al Señor de la promesa, quien está al control de todo, quien es paciente para con sus escogidos, sus hijos. También hemos observado que el día de la promesa será un día único, el cual cerrará un siglo y dará paso al siglo venidero, un estado eterno, y este será un día de juicio, pero también de salvación, donde el Señor llevará a su pueblo al hogar. Ya lo vimos, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Pero ¿qué hacemos ahora? Debemos vivir de acuerdo a esa promesa. Esta pregunta de qué hacemos ahora enfatiza la exhortación. Es una pregunta directa, es un llamado urgente a decir, bueno, viene un día catastrófico, un día de juicio, un día además de salvación, un día de restauración, un día de consumación, pero principalmente viene ese día donde el mismo Dios se manifestará a nosotros. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Por eso nosotros, su pueblo, añoramos, anhelamos su regreso. Pero ¿cómo ha de encontrarnos? ¿Cómo debo prepararme? Dice Pedro, en santa, piadosa manera de vivir, ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Esto solamente se obtiene por medio del Espíritu Santo y a través de los méritos de Cristo. Para el ser humano es muy complejo. Esta naturaleza pecaminosa, esta carne, es una carga terrible sobre nosotros. Ya fuimos justificados, ya fuimos a un juicio, fuimos condenados, hubo un muerto que pagó por todos los pecados. Ya no tenemos que ir de rodillas a ninguna parte, ni tenemos que hacer ninguna cosas. Es muy curioso que ante los pecados que confiesa la gente, en la secta hereje romana, dicen que tú tienes para el perdón de los pecados que rezar 20 Padre Nuestros, como si el Padre Nuestro fuera una cosa terrible, como una condena, como algo horrible para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. Dice un autor anónimo, es solo el Cristo crucificado quien ha de permitirnos ser hallados santos por el Cristo glorificado. Es solo el Cristo crucificado quien ha de permitirnos ser hallados santos por el Cristo glorificado. Quien sacó este material, me parece que encontró una frase hermosísima, nunca la había leído, me parece hermosa. Miremos ahora en Isaías 55. Vamos todos a Isaías para que terminemos y empecemos las aplicaciones. Isaías 55, versículo 6 en adelante. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Va a haber un momento en que no se va a hallar el Señor. Va a haber un momento en que va a estar lejano. Porque dice su palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Interesante. Interesante esta porción de la Escritura, lo que nos recuerda, lo que nos trae. Hay una segunda venida, hay un regreso pronto del Señor, pero ese pronto para nosotros no lo podemos medir de la manera como el Señor lo mide. Estamos en momentos muy especiales de la tierra, de lo que está pasando. Así que este llamado de atención es para aquellas personas que ya han escuchado el Evangelio, que han dicho ser cristianos y están actuando como impíos, como herejes, recostados a doctrinas de hombres, a doctrinas de demonios. Ahora, aplicaciones. Hay una aplicación para los amigos, para aquellas personas que no están en Cristo. Se refieren a ti como el burlador, se refieren a ti como falso maestro, como seguidor de falsos maestros. Miren en esa segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está hablando de los falsos maestros y de los seguidores de los falsos maestros. Hay iglesias, o algo que se reúne en ese canal perverso de enlace, donde está un señor Cas Luna, donde el señor Maldonado, donde está el señor estos de Bogotá, los Rodríguez creo que son, iglesias de 5.000, 10.000, 40.000, miles de personas, y falsos maestros y falsos seguidores. No vigilan la Sagrada Escritura de lo que dicen estas personas. Evangelio de prosperidad, mucho cuidado. Tú eres responsable del sitio donde tú estás reunido. Tú eres responsable del Evangelio que tú estás escuchando. Ahora, te llaman burlador. Miren en el versículo 9 del 2, dice: el Señor sabe reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y en el verso 7 del capítulo 3 dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Ve a Cristo. Esto es toda una advertencia para ti. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Y para la iglesia, hermanos, la segunda venida debe hacernos buscar con urgencia la santidad. Es inminente el regreso del Señor. Hay que buscar con urgencia ser hallados por Él, por el Dios, bajando desde las nubes sin mancha, irreprensibles, sin pecados de los cuales debamos huir a meternos en cuevas esperando que las montañas nos caigan encima, sino viviendo para Él, sirviendo para su reino, deseando en oración su venida y cultivando una vida consagrada para su servicio. Qué maravilloso será ese día en que el Señor nos encuentre, pero que nos encuentre sirviendo para su reino, predicando la palabra, quizás entonando himnos de gratitud, orando en nuestros aposentos. Que el Señor nos permita oír de su boca las siguientes palabras que están en Mateo 25. Y el Señor le dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en el verso 34 del capítulo 25 de Mateo dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Oremos.